Hoy cuento con una visita muy especial en este canal y es la del hermano Israel Bautista Cordero. Una persona muy especial para mí por muchas razones. Israel, abre tu diario, hermano. Buenas noches y gracias a todos los que sintonizan este canal. Quiero felicitar a Irán por la iniciativa que tiene y la verdad que lo sumamente orgulloso que me siento de ser su hermano y de ser su amigo. Básicamente yo, para abrir mi diario, nací en 1962 en la ciudad de New York. A los 11 meses de edad vine a Puerto Rico y aquí me quedé. Yo podría decirte que me crié en Santurce, básicamente en Villa Palmera, a un tiro de piedra de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. Y desde los 8 como a los 10 años pasaba por allí a pie con mi mamá y siempre me llamó la atención aquel edificio. Me crié en ese barrio. La vida me llevó a los Estados Unidos en un tiempo a estudié contabilidad allá. Algo que nunca he podido ejercer porque tengo un problema con estar sentado en el mismo lugar por mucho rato. Hay dos cosas que a mí me mueven, que es el conflicto, el cambio y la acción. Y yo pues toda mi vida he trabajado en sistemas dinámicos. He viajado un poco, tengo una familia bien bonita. Tengo, por la gracia de Dios y gracias a mi esposa, pues tengo 5 hijos. De todos estoy bien orgulloso. Tengo 3 nietos, 2 nietas y un nieto y un nieto en camino. Vivo una vida pues bien plena. Me desempeño como supervisor de seguridad en una hospedería y también pues hago seguridad privada y otro tipo de seguridad que está relacionada con el gobierno. Y me siento muy realizado, me siento muy feliz y bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes mi experiencia de vida, que fue, yo diría que mejorada, de haber un valor bien grande añadido, pertenecer a la masonería por los últimos 10 años. ¿Cómo llegaste a la masonería? Mi camino por la masonería comienza, yo te diría que aproximadamente hace 20 años. No sabía que iba en camino a la masonería, te voy a ser bien honesto. Yo desde bien niño tuve acceso por medio de mi crianza y mi círculo inmediato familiar a estudios sobre diferentes filosofías. Una de las filosofías que más yo tuve influencia fue el catolicismo bien ortodoxo, pero a la misma vez, y algo con lo que tú has sido bien familiar toda tu vida, que es con la santería y el espiritualismo. Esas 3 vertientes estaban reunidas en mi familia y la exposición a ellas me llevó a afinar el oído para cuestiones espirituales y afinar el sentido de obligación al estudiar por las cuestiones dogmáticas. O sea que el filtro que adquirí a través de los años y por medio de la educación y de la influencia que estas personas tuvieron en mí, me enseñaron a tener cuidado con los dogmas y tener más confianza en la intuición y en la experiencia espiritual. Y así pues llego a la masonería hace 10 años, pero llevaba estudiando un tiempo, me había interesado en la masonería. Llego a la masonería por medio de una persona que para mí es sumamente especial, que es el hermano David Negrón Santana, el venerable hermano, con quien tuve muchas conversaciones por un tiempo y le comuniqué mi intención o mi interés en la masonería. Y él me tuvo en ascuas por un año conversando conmigo, viendo si yo era la persona idónea. Le agradezco mucho eso porque luego de eso, pues hizo un voto de confianza total en mí y me refirió a un hermano que ya no se encuentra en este plano, el venerable hermano Aracelio Grajales, que fue mi mentor masónico y espiritual, un hombre duro. Yo diría que con un puño de acero en un guante de seda. Wow. Sumamente justo. Me llevó de su mano, me desconfió todo el camino y se lo agradezco porque me motivó a ganarme su confianza y respeto, practicando una masonería vertical y una masonería que ni se agua, ni se vende, ni se presta.
y gracias a él pues he aprendido mucho. Cuando él partió de este plano, me dejó unas instrucciones, las cuales me he propuesto a seguir, entre ellas iniciar personas que tengan interés de verdad y que le vayan a añadir tanto un valor a la masonería como un valor a su vida. Tremendo, tremendo. Pues fíjate, yo te comento, como yo esto nunca lo había hablado en ninguna de las conversaciones con los hermanos, porque entendía que el momento idóneo para hacerlo era este. Y pues para los que no me conocen, mi nombre es José Irán Rosado Torres. Soy natural del pueblo de Aybonito, actualmente vivo en Naranjito. Fui policía durante 17 años. Pertenecí a la División de Operaciones Tácticas del área de San Juan. Y los últimos 2 años los trabajé en el pueblo de Naranjito. Como dato curioso, yo desde niño estuve muy interesado en la simbología masónica, porque pasaba por la plaza de Barranquitas y veía la logia. Y un día le pregunté a mi papá, yo tendría algunos 6 o 7 años y todavía lo recuerdo con claridad. Le pregunté, papi, ¿qué es eso ahí? Y mi papá me contestó, ahí se reúnen hombres bien importantes. Y con eso me quedé. Seguí creciendo, luego pues hago mi vida en la policía, pero sabía que el compromiso con la masonería, ya había buscado algo de información, era muy grande. Y yo como policía y siendo de la isla y trabajando en San Juan no iba a tener el tiempo para poder cumplir. Y prácticamente se desvaneció el pensamiento de querer ser masón por el ajetreo diario, ¿no? Luego de esto, hago un viaje a Cuba y de regreso, pues, hice escala en Panamá. Y de Panamá a Puerto Rico estoy sentado en el lado del pasillo. Y conjunto a ese asiento mío, al otro lado del pasillito, había un hombre de carácter imponente. Y a su vez dócil. Era que su aspecto me inspiraba respeto, no miedo. Y en su mano tenía un anillo con la simbología, el símbolo de la escuadra y el compás. Poco a poco busqué la manera y pudimos entablar conversación. Y ese día, ese varón, ese hombre libre de buenas costumbres, despertó nuevamente en mí ese interés por la masonería y dije, ahora sí tengo el tiempo, ya estoy trabajando en el pueblo que estoy viviendo, me puedo acercar a una logia, los turnos de trabajo son mejores, así que sí, creo que sí es el momento. Y ese hombre eres tú, hermano. Ese hombre es Israel Cordero. Y desde ese momento comencé la búsqueda bajo, pues, como tú me ibas diciendo, que buscara la logia y demás, y si necesitaba alguna referencia, por el tiempo que ya nos habíamos ido conociendo, que no había problema. Pero pasaba por la logia de Barranquitas, que era la que me quedaba cerca, y yo decía, pero esta gente nunca abren. Porque yo pasaba y la veía cerrada, yo no sabía que la logia tenía unos días que se abría a cierta hora para celebrar sus tenidas. Y luego llega un hermano a mi negocio en Aybonito. En ese momento yo no sé qué es hermano, él va a comprar unos inciensos y unas cositas y me dice que es masón y me dice de la logia que es, y ahí comienzo el proceso. Él me invita, conozco a los hermanos de la logia en el área de Pasos Perdidos, y así fue como inició mi proceso. Luego que ellos evaluaron, me imagino que en aquel momento, ¿verdad? Pues se reunieron y decidieron si me daban la solicitud o no. Me la hicieron llegar, completaron el proceso y me iniciaron en el 2017. Hasta el sol de hoy yo creo que
ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Una decisión importantísima porque yo jamás pensé que la masonería me iba a brindar tantas cosas hermosas. Tantas cosas hermosas. Claro está, hay gente que posiblemente no lo vea así y hay que respetárselo. Pero yo entré con un propósito y ese propósito lo encontré y me ha servido. Y verdaderamente ha sido el propósito espiritual. Yo tengo una creencia de una religión yoruba y luego que yo comienzo a entender o a intentar entender el concepto masónico, ya verdaderamente no me siento de ninguna religión. Entendí que las religiones se convierten como etiquetas para que la gente llegue, pero si te quedas en la puerta donde está la etiqueta, es posible que seas controlado por alguien. Y es tan sencillo como abrir esa puerta y entrar al mundo de la espiritualidad, porque están todas las puertas, pero todas las puertas llevan a ese camino. Hay que darse la oportunidad. Y a mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo espiritualmente a encontrarme a mí mismo. Y es un proceso que será hasta que muera y en las siguientes vidas. Estoy muy claro de eso. Pero hizo mucho hincapié también en mis relaciones de familia. Yo pensaba ser un hombre bueno. Ahora sé que tengo que ser perfecto. Y buscando esa perfección, que no la voy a encontrar, pero tampoco voy a detenerme. No voy a detenerme, no voy a dejar de perseguirla. Porque eso me hace mejor hombre cada vez. Y todo esto, Israel, se lo debo a la masonería. Me gustaría comenzar con abordar un tema que es bien importante, bien medular cuando hablamos de masonería y hablamos de masonería hacia el mundo exterior. Es uno de los temas que más controversia ha creado. Siempre que me encuentro con alguien que le interesa el tema, pero es neófito, tiene poco o ningún conocimiento, lo primero que me pregunta es de cómo es esa religión. Y obviamente debemos de ser bien comprensivos con todo el mundo, con los que saben y con los que no saben. Tenemos una responsabilidad de ser amable, de ser benigno con todo el que se encuentra. En este aspecto, cuando me preguntan si es una religión, yo les digo, mira, una de las cosas que más me ha ayudado a mí en la vida es la semántica. Nosotros nos comunicamos por medio de la palabra. La semántica me dice, es la ciencia que estudia las palabras, su significado y su utilización. Para nosotros llegar a la conclusión de si la masonería es una religión o no, es muy sencillo. Vamos a definir religión. La religión se define como el culto o la veneración a un objeto o a una persona, a un símbolo o a una idea. Es exclusivamente a esa idea, persona o concepto. No acepta desviación. Aparte de eso, la religión ofrece salvación. Ofrece redención. O sea, que ofrece perdón. Y ofrece condenación. Estas son las básicas, la definición básica de todas las religiones. Ahora, vamos a aplicarle todas esas definiciones a la masonería. La masonería, primeramente, solamente le pide al hombre que crea en un creador universal. Basta. La masonería no le ofrece al hombre salvación. No le ofrece redención ni le garantiza castigo. Sin embargo, le ayuda a aumentar su fe en su religión y en su dogma individual. Le ofrece una mano y un hombro para caminar juntos hacia la perfección que él decida buscar. Le explica que el reino de los cielos vive dentro de él
y no le garantiza castigo, sino le garantiza un abrazo y un apoyo. Y lo concluimos, pues entonces la masonería no es una religión. Sin embargo, la responsabilidad espiritual y la responsabilidad social, y ahí es donde vamos a entrar al tema. El hermano Irán y yo pues hemos acordado que hablaríamos en esta noche. La masonería como un aporte a la vida del hombre individualmente, no dogmático y no religioso. La masonería, cuando un hombre llega a la masonería, es por una razón específica. Es un hombre bueno y es un hombre que quiere ser mejor. La masonería no es un museo de santos. La masonería es un hospital de espíritus y almas que buscan mejorar. Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué sucede? El hombre que llega a la masonería es porque ya ha alcanzado cierto grado de iluminación a través de su estudio y de su relación con sus congéneres, y que tiene el deseo de parearse y estar junto a otros que piensan igual. Llega a la masonería y dirán, pero si ya es bueno. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿lo bueno se puede mejorar? ¿Dónde se mejora lo bueno? ¿En los parados? ¿En la barra? ¿En el billar? Exacto. No. Sin embargo, cuando los masones se reúnen, hablan de ser mejores, de ser más amables. Y no solamente de eso, sino practicar virtudes que luego se llevan a su casa y las practican. El masón tiene que notarse su mejoría, tiene que notarse su desarrollo, tiene que notarlo la familia, tiene que llamarle la atención a los que lo rodean, de que es un hombre que es diferente. Nosotros los masones nos consideramos simiente separada, no mejor que nadie, mejor que cada uno de nosotros cada día. Claro. Cuando la masonería, nuestras familias pues tienen muchas expectativas, igual que nosotros, de saber qué es lo que pasa. Hay algo mejor que saber lo que pasa, notar lo que pasa. En mi experiencia de los últimos 10 años me he dado cuenta como algunos hermanos se me acercan y algunos familiares de hermanos se acercan y me dicen, desde que está en la novia, wow, ha cambiado, ha mejorado, y él era muy bueno y ahora es mucho mejor. Es algo que la masonería hace. Por consiguiente, ¿por qué? Porque ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Si estamos juntos, personas buenas que quieren ser amables, quieren ser mejores, pues obviamente nosotros somos lo que escuchamos, lo que comemos y lo que hablamos. Lo que quiere decir que el resultado se va a ver cuando una persona va a la masonería. Eso es un aspecto. Hay otro aspecto que es el espiritual. Pasamos al social, ahora vamos al espiritual. El masón estudia muchos conceptos que al hombre que no tiene la oportunidad de reunirse con personas que piensan igual. El masón puede desarrollar unos conceptos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre los desacuerdos, sobre la violencia, sobre la buena administración. Todos esos aspectos son abordados en la masonería. Y si un hombre ya tiene una idea formada de buen carácter, pues va a la masonería a mejorarse. Y les puedo dar un ejemplo. Uno de los aspectos más tristes de nuestra vida es cuando alguien deja de estar a nuestro alrededor. Cuando un ser querido pasa a otro plano. Es bien difícil para todo el mundo y también para los masones. No piensen que deja de ser difícil para nosotros. Sin embargo, la masonería nos enseña, fuera de los dogmas religiosos, que nosotros tenemos un camino que recorrer, un legado que cumplir y unas
y un final que no tiene otro propósito que encontrarse con el creador del universo. Explicación que quiera darle cada uno es diferente. El resultado. La masonería, en conclusión, no le va a enseñar a creer, porque a creer o no creer es una opción. La masonería le enseña al hombre y a la familia, a través de su reflejo, que todos estamos obligados a sentir, aunque no queramos, sentir amor, sentir odio, sentir hambre, frío, sueño, cansancio, pero todo con un propósito. No a creer, pero sí a sentir. Eso es una de las contribuciones más grandes que hace la masonería. Y por reflejo, la familia lo recibe. Porque en la logia nos llevamos un tesoro cuando salimos de allí, de paz, de hermandad y de fraternidad. Y quien que encuentra un tesoro no lo comparte con sus amados. Eso, en una síntesis pequeña, es lo que la masonería hace en el ámbito social con el hombre y también lo hace en el ámbito familiar y espiritual del hermano masón. Excelente, excelente. Verdaderamente siempre hablar contigo es un manjar. Escuchando lo que estabas diciendo de la creencia y de que la masonería recibe a cualquier persona de cualquier religión, de cualquier dogma, siempre y cuando crea en la existencia de una energía o un ser superior. La masonería, mi pensamiento, ¿verdad?, es que la masonería per se no es creyente. El masón puede ser creyente, pero la masonería no es creyente por el hecho de que no cree en un Dios antropomorfo sentado en un trono en el cielo. El concepto masónico de la creencia de un ser supremo es básicamente exterior al universo. Por eso tratar de definirlo es imposible, porque es más que el infinito. Si el universo es infinito y esa ciencia creadora tuvo que haber creado ese infinito, es muy grande. No hay forma para uno imaginarse, y esto me lleva como vuelo de pichón, como dicen por ahí, a una parte de la Biblia que yo no recuerdo bien si es Éxodo 20, del 3 al 4, donde dice que no crearás imagen alguna. Y muchas veces pues las iglesias protestantes, y esto sin aludir negativamente a ninguna creencia, ¿verdad?, es un pensamiento y una discusión que tenemos, que señalan quizás a la iglesia católica por tener imágenes, a los santeros porque tenemos y que muchos dioses. Sin embargo, si uno lee bien ese pedacito de Éxodo, cuando dice no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, pero se está refiriendo a un Dios, al creador. Las imágenes que están en la iglesia es de la Virgencita y de San Pedro y de San Judas, pero ninguno de ellos tiene la idea de representar a Dios en la tierra. Lo que me lleva al otro punto de que sí estaríamos, si fuéramos a dejarnos llevar por ese libro sagrado, de que no deberíamos hacernos imagen. O sea, ni siquiera deberíamos tratar de imaginarnos quién realmente es Dios.
Porque cualquiera dice, no, porque es la imagen. Y ponen una figurita. Pero la imagen, tú la creas en la imaginación y luego la llevas a la materia si la quieres hacer. Y tú eres el artesano de lo que imaginaste. Por eso es que yo pienso que la masonería no es creyente en un Dios. Es creyente de una energía superior que sí, si bien las iglesias las pueden poner en las religiones como un Dios, ¿verdad? Por su definición. Pero dentro de la masonería lo que tenemos que buscar es esa espiritualidad sin tratar de estar figurándonos cositas en la cabeza. Y empezar a vivir verdaderamente y a disfrutar de lo que somos, creación divina. Somos una creación de, como lo llamamos nosotros, el gran arquitecto del universo. Porque verdaderamente hay que ser un arquitecto para que todo funcione con lo mismo en diferente manera. El núcleo de una estrella en el espacio es una bola de hierro. Y el núcleo de tu célula es el hierro. Por ese hierro en la estrella se mantiene prendida en el movimiento y el intercambio de gases. Por el movimiento del hierro en tu célula, atrae al glóbulo rojo, que a su vez trae el oxígeno. Y ese intercambio de gases en tus pulmones es lo que te mantiene vivo. Es exactamente igual la creación en diferentes formas. Pero lamentablemente el ser humano ha intentado priorizarse tanto que no encuentra vida en el resto del universo, porque todavía yo creo que está buscando algo semejante a él. Y mientras sea así, ni se encuentra a sí mismo, ni encontrará vida, mucho menos en el espacio. Queremos encontrar tantas cosas fuera de nosotros mismos y todavía no nos conocemos a nosotros. Yo creo que esa es la misión más importante para mí en lo que la masonería ha construido en mi ser. Es esa parte de esa búsqueda constante de mi identidad como persona y como ser humano, como espíritu, reconociendo que soy un espíritu encarnado, liberándome de la materia, porque lo material es necesario para vivir, pero cuando empiezas a vivir por solamente complacer la materia, te olvidas de tu espíritu, que verdaderamente es lo importante en este asunto. En cuanto a lo de la iconografía y los símbolos y todas esas cosas, bien interesantes, sumamente interesantes. Se ha llevado a cabo y se ha comprobado de que nosotros estamos predispuestos a ver figuras faciales, siluetas que se parezcan a nosotros. Y una de las pruebas más grandes es que nosotros siempre estamos buscando formas y caras en las nubes. Pero no te vayas a las nubes. Mira una loseta de terrazo con todas esas manchitas y vas a encontrar las caras. Sí. Nosotros, la mente, nuestro cerebro está hecho y programado originalmente desde su formación para encontrar rostros en todas las formas. Es por eso es que uno de los problemas más grandes que tienen las fuerzas castrenses militares es desarrollar un sistema de camuflaje que rompa la definición de rasgos para ser escondidos en una maleza. De ahí es donde viene el guirisú, vienen las pinturas de camuflaje y los patrones que le enseñan a las fuerzas especiales cómo romper el patrón, porque cuando una persona está observando a la maleza, está buscando una cara y la va a poder encontrar, pero el camuflaje lo que hace es que la rompe. Sí. Pues quiere decir que nosotros tenemos la predisposición a ver rostros que se parecen a nosotros. Esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos buscando algo que se parezca a nosotros. Eso sí. Es la material. Ahora voy a hacerte este comentario, que es un papel que yo escribí hace muchos años atrás, y el profesor al que se lo di
me llamó y me preguntó, yo era bastante joven cuando escribí esto. Él me preguntó, ¿verdaderamente tú escribiste esto? Y yo le dije que sí. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, guárdalo, escribe otra cosa. Y vamos a dejarlo guardado, porque yo no creo que es el momento de que tú leas eso en la clase porque va a causar mucho revuelo. Yo le pregunté, profesor, ¿está mal? Y me dice, no es que está mal, no está mal, está muy bien redactado y es una idea tuya, yo la respeto, pero yo no puedo permitir que tú lo leas en la clase. Eso sucede que pues, yo lo guardé y no creo que lo haya publicado per se, pero siempre el tema se quedó en mi mente y me llamó la atención que ese profesor me dijo que yo iba a causar revuelo con esta idea. Muchos años después tuve la oportunidad de hablar a un grupo sobre esta idea y de verdad que fue bien novel y bien revolucionaria. Y la idea de la que te estoy hablando es el título de la composición que hice fue la divinización del humano y la humanización del divino. En otras palabras, al nosotros estar programados para encontrar rostros que se parezcan a nosotros, tendemos a humanizar al divino dándole una apariencia parecida a la de nosotros. En ese caso, pues le damos una apariencia paternalista para sentirnos protegidos y le damos una apariencia humana. A la misma vez, nos divinizamos, nos creamos nuestro ser divino para elevarnos a la estatura y poder alcanzar un punto medio con esa divinidad. Y en ese forcejeo, al hombre se le va la vida. En las religiones y en todas las creencias, hay un ser superior que juzga, que da instrucciones, que perdona, y en eso se le va la religión y al hombre se le va la vida. Nosotros en la masonería no nos preocupan estas cosas. No nos pueden preocupar porque hemos encontrado que eso tiene su lugar. No es que no tenga importancia, eso tiene su lugar. Al masón se le han dado unas herramientas diferentes para trabajar con estas cuestiones espirituales que no tienen que ver nada con religión. Más bien tienen que ver con la construcción del hombre por sí mismo, con herramientas simples para que haga una aportación más efectiva a la sociedad donde vive, a su carácter y a su legado. La masonería básicamente es una filosofía de legado, en donde el hombre se compromete a dejar el mundo mejor que como lo recibió. ¿Para qué? ¿Por qué? Para poder construir un templo en donde su familia, luego de que él no esté, un templo espiritual, puedan desarrollarse y puedan, con este legado, seguir mejorando su calidad de vida, tanto física como espiritual, en este plano. Porque no lo entendemos todo, pero sí sabemos a dónde vamos. Todos tenemos un camino y un legado que dejar, y está aquí. Nos tenemos que preocupar por las cosas de aquí, porque en esta filosofía nos preocupamos del hermano, del que sufre, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Las cuestiones espirituales, en las cuestiones dogmáticas se las vamos a dejar a la religión. Nosotros no nos metemos en religión. Exacto. Una responsabilidad de él, que la religión no puede subsanar. El hombre como ente social y espiritual tiene una responsabilidad que no puede evadir. Y la masonería lo confronta con esta responsabilidad. Por eso es que les puedo decir sin temor a equivocarme que la masonería no es para todos. Sin embargo, todo el que llega a la masonería
encuentra exactamente lo que vino a buscar. Exactamente. Si vino a buscar desarrollo espiritual, lo va a encontrar. Si viene a buscar desarrollo fraternal, lo va a encontrar. Y si viene a buscar un lugar donde pueda, o donde quiera pretender estar despierto estando dormido, lamentablemente también lo va a encontrar. Sí. Amazon, muy franca, muy clara y muy severa. Hay tela para cortar en estos temas, de verdad que sí. Para mí es profundísimo todo lo que desarrollar un tema con un hermano que esté nutrido, ¿verdad? Vuelvo y te repito, es un manjar. Es un manjar. Yo luego quisiera contigo tocar un tema y compartirlo con los hermanos, pero ya será en otra ocasión. Sobre el tema de las pasiones, que lo tocamos. Un día estuvimos hablando alrededor de 3 horas en una conversación en la tarde, recuerdo, y todas las analogías y todo lo que me traíste me causó mucho impacto, y son cosas que he podido aplicar paulatinamente, y me hizo muy bien esa conversación, y me encantaría que escucharan tu punto de vista. Tu punto de vista, por no decir, ¿verdad? Que envuelve ritos masónicos y demás, porque no, lo que se va a hablar no envuelve nada de eso. Y más que eso, está escrito en la Sagrada Biblia muchas de las cosas que me hablaste. Y esto, aunque no es una clase de religión, pero la Biblia hay que reconocer que es un compendio de muy buenos libros, que tiene muy buena información, y el que busca un camino espiritual, ahí pues tiene tremendas herramientas para poderlo hacer. Y yo, que no participo en una comunidad religiosa que tenga como libro primario, ¿verdad?, la Biblia, la conversación que tuve contigo me obligó prácticamente, me obligué a buscar y seguir buscando y buscando, y qué de cosas encontré. Pero eso sería otro tema que vamos a tocar en un futuro, y ese tema es el de las pasiones, cómo controlar las pasiones y cómo se pueden encontrar en diferentes textos, y te está hablando de cómo controlar la pasión, pero no tenemos la mente abierta para recibir la información, y lo que pretendo es poner una pequeña llave en cada persona que pueda, no simplemente hermano masón, también cualquier hermano profano, ¿verdad? Cualquier persona del ámbito profano que no sea masón, que pueda escucharlo y pueda estas conversaciones construir algo en su vida. Para mí es excelente, Israel. Así que, hermanos, verdaderamente ya por hoy, para no hacernos muy extenso, te quiero dar las gracias por haber compartido conmigo. Gracias por ese excelente mensaje que compartiste con todos nosotros. Sé que esto se ve hasta en muchas partes ya de Centroamérica, afortunadamente, y principalmente pues mi isla del encanto, mi patria, Puerto Rico, que de aquí salimos, y ojalá y el mundo entero nos escuche con la mejor de las intenciones. Así que, hermanos, si tienen unas palabras para terminar, adelante. Te quiero dar las gracias y extenderte un caluroso abrazo, hermano. Y sabes que aunque no nos vemos físicamente, siempre espiritualmente, tú formas parte de mi realidad y de mi plan de vida. Quiero felicitarte por esta iniciativa, y espero que lo que aquí estamos compartiendo sea de beneficio para alguien. No lo hacemos con ningún espíritu de contender. La verdad es un plato grande que fue arrojado a la tierra y se dividió en millones de pedazos. Todo lo que decimos pues es debatible, y yo no discuto con nadie. A mí me encanta el argumento, me gusta el compartir y el exponer ideas.
Efectivamente, pues espero que tengamos la oportunidad de compartir en un futuro estas experiencias a través de esta herramienta, y te deseo el mejor de los éxitos. Un abrazo, salud, fuerza y unión. H, mi hermano, muchas gracias y hasta luego, hermano. Cuídate mucho. Si te gustó lo que viste hoy, por favor suscríbete al canal, comenta, dale like, compártelo. Apóyame a seguir llevando un buen mensaje.